Juanti, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bien, buen día. Y un poco espantando, porque con esta temperatura y con mucha humedad podemos decir que regresaron nuevamente o nunca se fueron y estaban durmiendo por allí y se levantaron, ¿no? Acostumbrados a lo que nos tenemos que tener casi como una mascota, un símbolo de la ciudad de Rosario, el mosquito que está durante todo el año. Bueno, vamos a poner más precisiones a todo lo que padecemos, a todo lo que nos encontramos. Bueno, Luis, como ingeniero agrónomo, ¿qué podemos decir de todo esto? ¿Y qué mosquito? ¿Cuál es? Porque ya tenemos que hablar hasta de diversas especies, casi unos profesionales son. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, este es un mosquito que le llaman el mosquito charquero. Por ahí el nombre viene porque no era común en áreas urbanas, sino era común sí en zonas más descampadas o en el campo mismo. En realidad, si uno va a la bibliografía, es un mosquito que hace muchos años que está acá en la región, es un mosquito que está en toda Sudamérica y tiene algunas particularidades si lo comparamos con los que habitualmente tenemos en parques o el mismo Aedes aegypti, que es el que transmite las enfermedades. Alguna de esas particularidades es que tolera temperaturas extremas más altas o más bajas que esos dos que yo te mencioné. Es decir, normalmente cuando el Culex tiene temperaturas promedio de 10 grados, 15, ya interrumpe la reproducción y es como que va desapareciendo. Pero este sigue reproduciéndose porque tolera esas temperaturas y aún más bajas, ¿no? O sea, voy con una pregunta o una apreciación clásica como vecino de la ciudad de Rosario y de aquellos que no sabemos, con la clásica expresión, ¿por qué no fumigan o fumiguen la ciudad? Con respecto a eso... Bueno, hay que tener en cuenta que biológicamente los mosquitos necesitan sí o sí, en alguna instancia de sus etapas juveniles, agua. Es decir, ellos, el estado larval es acuático, no en otro medio. Por lo tanto, si vos pensás eso, nosotros acá en Rosario estamos rodeados prácticamente de agua y de condiciones propicias para que se reproduzca. Hacer cortar el ciclo biológico a través de aplicaciones es muy difícil porque habría que hacer aplicaciones dirigidas hacia los adultos, que son las que se hacen normalmente con el esparcimiento de humo que vemos habitualmente. Con eso eliminamos lo que son los adultos, que son los que nos pican, pero no eliminamos sus estados juveniles que están en el agua. Por lo tanto, esas aplicaciones, para disminuir o atenuar el problema, habría que hacerlas semanalmente, ¿no? Con eso disminuiríamos el problema, pero no lo solucionaríamos, porque tenemos todo lo que serían los estados juveniles que están en el agua, que después van a dar origen a los adultos, que son los que nos pican. Bueno, aquí un dato muy interesante, porque a veces vemos estas estrategias focalizadas en parques, en paseos de la ciudad, pero bien me decía usted, con respecto al vuelo del mosquito, ¿cuánto puede ir de un lado a otro en materia de distancia? Bueno, en el caso particular de este mosquito charquero, una de las características que tiene es que tiene una muy buena posibilidad de traslado, digamos, ¿no? Hay trabajos donde han demostrado que en condiciones favorables puede movilizarse a más de 25 o 30 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, eso indudablemente se favorece mucho más por los vientos. O sea, si vos tenés condiciones ventosas, ayuda a que se desplacen mayores distancias. Por lo tanto, ese es otro dato a tener en cuenta. Si vos tenés condiciones de reproducción alejadas, puede ser que te lleguen a las zonas urbanas movilizados por esas características. Ingeniero, hasta haciendo una exageración de una ciudad 100% fumigada y con otro tipo de estrategias, pueden venir directamente, por ejemplo, desde las islas, aunque en Rosario nos cubramos. Sí, eso sin duda. Vos tenés todo un sector, una superficie de islas que tiene las condiciones excelentes como para que se reproduzcan, ¿no? Fíjate vos que este mosquito, por ejemplo, la hembra pone los huevos no en el agua, como puede ser el Culex, sino que lo pone en las orillas de los charcos, las depresiones, a la espera de que en algún momento, o por la lluvia o por otra situación, ese charco, esa depresión, se llene de agua, cubra los huevos y ahí se produce el nacimiento de las larvas. Vos fíjate que, por ejemplo, en zonas de islas, donde vos decís, bueno, el río está más bajo o hace mucho que no llueve, pero tenés esa pequeña depresión que puede ser en la orilla o en la costa,
con el solo hecho de que un buque grande te genere un oleaje que inunde ese sector, ya tenés las condiciones como para que ese huevo eclosione y ya comienza el ciclo, ¿no? Luis, un punto a tener en cuenta. Recién decíamos, o esta pregunta que se la hacen los rosarinos es el hasta cuándo. ¿Hay alguna respuesta para eso? Bueno, yo te decía que toleraba temperaturas más extremas. Indudablemente la respuesta sería temperaturas constantes frías. Eso no los elimina, pero disminuye muchísimo la población. Ellos soportan temperaturas bajas como para pasar el invierno, que es el periodo adverso que tienen, y quedan esas formas de resistencia para la temporada siguiente, que sería a partir de la primavera. De hecho, nosotros cuando hicimos hace una nota más o menos un mes atrás, en este mismo lugar era insoportable la cantidad de mosquitos que nos rodeaban. En cambio ahora vos ves que prácticamente no nos afectan, no están, ¿no? O sea, indudablemente ha habido una disminución en la población, pero no fue suficiente como para que desaparezcan. ¿Repelente todo el año? Sí, el repelente por ahí puede ayudar, el uso de ropas claras, no ropas oscuras, porque las ropas oscuras como que los atraen, y en el caso particular de este mosquito charquero, tiene una característica diferente a lo que son los otros que estamos acostumbrados y que tiene, digamos, más fuerzas en su aparato bucal como para atravesar ciertas prendas y llegarte hasta la piel. De hecho, es un mosquito que es muy común que afecte las producciones ganaderas, porque pica a los animales, puede atravesar la piel de los animales y eso genera una molestia, ¿no?, en el animal. Es el mosquito que más pica. Es un mosquito que sí, no sé si el que más pica, pero que tiene más potencia en el picado, sí. O sea, y te produce un ardor más intenso incluso, ¿no? Acostumbrarse, lo vamos a tener con nosotros. Yo creo que sí. Dependemos del factor climático, obviamente. A mí me parece que con este antecedente que tenemos de la cantidad que tenemos este año, indudablemente va a quedar un reservorio de formas invernantes que lo vamos a tener en la primavera siguiente seguramente, ¿no? Seguramente. Y vos fijate que es un mosquito que se reproduce en condiciones óptimas con temperaturas en torno a los 24, 25 grados, que serían temperaturas moderadas, que se dan en primavera. O sea que los picos poblacionales, donde hay mayor cantidad, lo tenés en primavera y en otoño. Gracias. Bueno, muy amable. Bueno, saludos. Toda una biblioteca en materia de este mosquito charquero y de los otros, que ya lo tenemos aquí con el ingeniero relatando, acostumbrarse. Parece que no queda otra, con ciertas características, obviamente que dependemos de lo que es el clima, pero este dato, la verdad, muy interesante para decirlo de alguna manera. El mosquito que más pica o el que más ardor puede llegar a generar es el que tenemos justamente en estas épocas o durante todo el año.